Bueno, tengan todos muy buenas noches. Perdonen por los minutos de atraso. Siempre empezamos a las 7:05. Hoy estamos empezando a las 7:08. Bueno, eh, bienvenidos sean todos. Espero que estén muy bien. Vamos a darle pantalla completa a la presentación de don Carlos. Hoy vamos a asistir a don Carlos un poco también desde acá, desde la computadora. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos. Ocupo que los micrófonos estén en silencio, por favor, para no estar interrumpiendo a don Carlos, nuestro expositor. Hoy Proyectar tiene el agrado de presentar al ingeniero Carlos Fernando Arguedas eh, con uno de los temas muy importantes, que es la memoria de diseño de tanques sépticos y drenajes. Don Carlos, muchísimas gracias por estar acá apoyando a proyectar esta comunidad tan importante que hay de Costa Rica. Ya somos 980 arquitectos que estamos en la comunidad y nos complace mucho servirle y servirles a ustedes y que usted, don Carlos, con su experiencia nos pueda dar esta charla tan importante y tan actualizada. Muchísimas gracias, don Carlos. Los dejo con los compañeros y nada más me va indicando en qué momento voy pasando las diapositivas de acuerdo a tu exposición. Muchísimas gracias. Sí, señor. Yo le indico cambio ahí, entonces para que la pase. ¿Se escucha? Buenas noches. Espero Carlos, que se escuche bien. no, le puedes subir un poco más de volumen a tu micrófono. Bueno, ahora Escucha mejor. sí, les ruego me disculpen, pero este es un micrófono casi de juguete. Entonces, eh, no sé si se escucha bien ahora. Puede continuar, don Carlos. Ok. La charla la he dividido en tres, digámoslo así, grandes cuerpos. Una es a modo de introducción, pues que repasemos qué es un tanque séptico, ¿no? Que es un tanque séptico. La segundo cuerpo, que es muy importante y que es el meollo, si se quiere, de lo de la memoria, es la legislación que rige el diseño y la construcción de los tanques sépticos en Costa Rica. Y por último, un repaso de precisamente de esa legislación aplicada a tanques sépticos con un par de ejemplos y una serie de anotaciones sobre aspectos muy importantes de esa anotación. Tenemos que, básicamente, un tanque séptico es un sistema anaeróbico. ¿Qué significa esto? Disculpe, hay un cuadrito, me dice una compañera que está poniendo un letrero que dice que hay un cuadrito. Ahora sí, perfecto. Una, el tanque séptico básicamente es para tratamiento de aguas residuales domésticas. El modelo pues es muy antiguo, ha sido un resultado muy práctico. Las nuevas tendencias a nivel del país lo que busca más bien es tratar de desechar ese tipo de tratamientos, buscando pues en esencia lo más práctico para que sería un sistema recolector y tratamiento en otro lugar posterior, o en último caso una planta de tratamiento pequeña si fuera una edificación pequeña. Eh, Nosotros básicamente el tanque séptico lo hemos utilizado para lo que es la construcción en residencias. Y yendo directo al punto, el tanque séptico pues es un sistema en donde las aguas crudas, se le hace las descargas de tanques sanitarios, llegan al tanque y se depositan buscando que las aguas se dividan en dos grandes, llamémoslo así, dos grandes masas. Una masa que sobrenada, una nata, y después una masa sólida que se suspende momentáneamente en el tanque y es atacada, por decirlo así, o digerida parcialmente por bacterias que viven en ese sistema. Estas bacterias son anaeróbicas, o sea, no existen en una condición de oxígeno presente. El producto de ese ataque o de esa descomposición, usemos un término tal vez más complejo,
se comen esas bacterias, la materia orgánica que encuentran en estas aguas, pero no la digieren totalmente, entonces quedan elementos flotantes ahí que por gravedad van al fondo del tanque. Por eso es que el tanque se pide que cada cierto tiempo, por lo general el tiempo básico son mínimo, son 2 años, máximo, perdón, máximo 2 años, se esté limpiando esos residuos. Lamentablemente no es una práctica muy común en nuestro país, pero bueno, ya ese es otro problema. Como les decía, el sistema lo que gestiona es que los residuos, a través de un proceso de decantación o de caída al fondo y de gestión anaeróbica, que es de esas bacterias, sea tratado, por decirlo así, de una forma muy sencilla. ¿Cambia? Don Gerardo. Sí, te escucho. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona un tanque? Se cogen las aguas, ¿verdad? Que es el paso inicial, se lanzan al tanque, este tanque, lo más importante, y lo voy a recalcar lo más posible para que quede la idea muy firme, lo más importante del tanque es lo que se llama el recorrido o el tiempo de retorno de las aguas, el viaje de las aguas crudas dentro del tanque. Ese tiempo es importantísimo porque es el que le da tiempo a las bacterias de precisamente degradar esa materia orgánica dentro del tanque. De ahí es que últimamente los últimos reglamentos exigen ahora, antes no se tenía ese valor, exigen que la relación de largo a ancho del tanque sea por cada metro de ancho, 3 metros de largo, para que le dé tiempo a las bacterias a hacer ese proceso, como les decía, pongámoslo entre comillas, de comerse la materia orgánica y decantar o lanzar al fondo del tanque los residuos o los descansos. Estamos entonces dentro del tanque, tenemos una separación de sólidos, ¿verdad? Los sólidos más pesados se sedimentan en el fondo y las grasas y estos sólidos más ligeros forman una nata en la superficie. La digestión anaeróbica a la que he hecho referencia, las bacterias presentes en el tanque, descomponen parcialmente, porque no se comen totalmente la materia orgánica presente, y el producto después las aguas, la gotita de agua, para usarlo de una forma muy simplista, la gotita de agua que viaja desde el punto de inicio al punto de término, tardando por lo que espera, que alrededor de 1 o 2 días, que es el tiempo mínimo de traslado de esta gotita, esa gota de agua ya no lleva materia orgánica, no es evidentemente un agua potable, ¿verdad? Debe recibir un último tratamiento que es cuando el agua sale del tanque y se dirige al campo de drenaje o zanja de absorción. Ese campo de drenaje dispersa esa agua en el suelo para recibir un último tratamiento e integrarse a la masa de suelo. De ahí la importancia que los sistemas de drenaje tengan consideración especial dentro de su diseño, sobre todo dos aspectos muy importantes, que son la presencia de niveles freáticos que estén apropiadamente sumergidos, para que la gota de agua ya tratada, pero no completa, no potable, llegue a ellos, o no llegue más bien, no llegue a ellos y no se quede en el suelo. Esto es lo que se llama la dispersión en el suelo, ¿verdad? Donde se filtra y se eliminan ya los últimos contaminantes presentes en esa agua. La siguiente cambio, no. Aquí vemos un esquema que para todos es probablemente muy conocido de lo que es un tanque séptico común y corriente, ¿verdad? Vemos a la izquierda que viene la recolección de las aguas, la recolección de las aguas hacia el tanque, la gota de agua va a viajar desde ese punto hasta el punto de salida, que es al extremo derecho del tanque. Veamos una sección, vemos aquí el largo y el ancho, como repito, insisto, el ancho, si el ancho tuviera un mínimo de 1 metro, el largo debería ser como mínimo 3 metros. Siguiente, aquí vemos un corte, ¿verdad? Donde vemos el esquema de precisamente
los niveles del agua, ese nivel donde está marcado el nivel de agua es donde se van a formar las natas. Y en el fondo se va a sentar los residuos de la materia orgánica que las bacterias no se, pues, literalmente, no se la han comido completamente. Esos residuos se van acumulando y al cabo de mínimo, máximo más bien, 2 años, deben ser retirados para que el tanque continúe funcionando o sea operativo normalmente. A la izquierda vemos los puntos de, bueno, dimos un pequeño brinco ahí. Aquí viene una parte muy importante, esta es una de las enmiendas, tal vez si se quiere, más importantes de la charla, la normativa que se aplica. Todas estas normas que están acá, las más importantes son las tres primeras, que son los decretos que rigen el diseño y la construcción de los tanques sépticos. Es una literatura mínima que debe tener el profesional a la hora de sentarse a diseñar el tanque séptico. La Ley General de Salud es más que todo una referencia de los alcances de que se les podría aplicar en el caso de que el tanque no cumpliera y por lo que, por ley, entonces obliga a la institución a revisar los, los, los diseños de las memorias, pero más que revisar la memoria, porque el profesional es responsable de los cálculos que ejecuta y del procedimiento que lleva. Pero hay ciertas restricciones que el revisor de la memoria va a considerar. La norma técnica para diseño y construcción de sistemas de agua potable de la justicia alcantarillado es un sistema. Si no se tuviera ninguna referencia para la dotación del agua potable, ¿verdad?, que es el elemento básico con el que se diseña el tanque. Si no se tuviera ninguna referencia, pues se va a esa norma y los compañeros de acueductos alcantarillados tienen una dotación base, claro, es una dotación pesada, ¿verdad? Son diseños grandes para considerar costa, ciudad y zonas rurales. El Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Colegio Federal tiene uno de sus apartados el cálculo de dotaciones de agua, que es la base para el diseño del tanque séptico. ¿Por qué la base? Porque se calcula, se estima, ¿verdad?, que el consumo de agua de un edificio, ¿verdad?, llamemos el 100% del consumo de agua, el 80% se convierte en aguas que requieren tratamiento y van a ser lanzadas al tanque séptico. Entonces, de ahí es que lo que primero tenemos nosotros que determinar es, ¿cómo se llama? Determinar la dotación o la cantidad de agua potable que se consume en la edificación. Determinado eso, lo castigamos con ese factor de 0.8 para determinar entonces el agua que se va a convertir en aguas que van a requerir tratamientos en el tanque. Esas dotaciones las encontramos en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Colegio Federal. Ahora con la inteligencia artificial pues es muy sencillo darle una pregunta tan simple como llegar y decir, voy a construir una soda de tantas mesas o tantas sillas por tantos metros cuadrados, cuál sería la dotación de agua potable requerida y que le suministre información. Y tomar la referencia porque el revisor va a verificar o va a buscar que toda la información que ustedes pongan tenga alguna referencia literaria o bibliografía que apoye la decisión que se toma. No debe, si lo hacen y está haciendo mal, ¿verdad?, no debe meterse con sus cálculos ni con las fórmulas que usted seleccione. Lo único que debe verificar es que usted apoye esas con notación científica o notación que sea ampliamente aceptada. Siguiente. Aquí vemos los criterios básicos de diseño del tanque. El tiempo de retención hidráulica debe ser de 1 a 3 días. Lo vemos más adelante. Eso es a lo que me refería con lo del tiempo que tarda la gota de agua que entra al tanque y viaja dentro del tanque, ¿verdad? El caudal de diseño se ve por especificaciones como les repetí hace un momento del Colegio Federal, y en el caso de que no estuviera a mano o no existiera referencia a la edificación, pues se utiliza la normativa de acueductos y alcantarillados para lo que es dotación de agua potable, que es muy amplia y, como le digo, es bastante pesada. Habla de inclusive cargas de 250 litros por día para zonas, si no recuerdo mal, zonas rurales y es bastante agua a considerar, pero si no se tiene ninguna otra referencia, pues se utiliza eso. El intervalo de limpieza
Nosotros lo establecemos en el diseño, el mínimo es de 2 años, máximo de 5 años, y la relación largo a ancho va de 3:1 a 4:1. Esa es decisión del diseñador. La profundidad útil de 1 a 2.8 metros y el ancho mínimo 0.70 metros, o sea, 70 centímetros. Siguiente, don. Aquí vamos a ver dos láminas que las puse para información, que son referencias en el caso de diseño, para comparar contra los cálculos que obtuvimos y verificar que esté dentro de un rango aceptable. Ahí lo que nos dice es la población se refiere a los usuarios del edificio. Por lo general, el tanque séptico, vuelvo a insistir, hablamos es un sistema que se utiliza por excelencia en vivienda, entonces en este caso sería una vivienda de unos 5 habitantes. La vivienda promedio en nuestro país anda alrededor de 3 habitantes, o sea, madre, padre e hijo, en algunos casos cuatro habitantes, y con eso tenemos el volumen mínimo, ¿verdad? El volumen mínimo que debería tener el tanque, el tiempo de retorno y las dimensiones mínimas que pueden ser una buena referencia en el caso de que los cálculos no tuviéramos posibilidad de hacer un cálculo más preciso. Siguiente, por favor. Este es otro elemento que es revisado porque está normado, que es el sistema, ¿verdad? O inclusive todos los sistemas que están regulados en el sentido de su distancia que deben de tener con colindancias, y en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos linderos de propiedad para el tanque séptico desde 1 metro. Y ahí en continuo en la tabla encuentran otros retiros en los que se ha apreciado. Hay que indicarlo en planos, el retiro, los retiros, indicarlo con claridad, porque eso es parte de lo que va el revisor a verificar. Ya propiamente en plano, no necesariamente en la memoria, aunque se debe indicar en la memoria que haya adoptado un retiro de tanto, y eso es bueno, pero en plano se indica gráficamente pues, esos retiros, que es de cualquier punto del sistema debe haber por lo menos 1 metro a la colindancia de del sistema. Adelante. Condiciones del sistema de drenaje. Ahora, esto lleva un elemento muy importante. El tanque séptico, pues en realidad su pieza fundamental, que es precisamente la disposición de las aguas ya tratadas, cosa que, insisto, no son potables en ningún sentido. Ya tratadas deben de ser disponerse al subsuelo por medio de un drenaje. Entonces, en esta lámina se ve lo que es los requisitos para el uso de drenajes, ¿ah? Que como les decía, aquí se dice requisitos para el uso de drenaje, pero en realidad es para el sistema tanque séptico más drenaje. Que no haya disponibilidad de alcantarillado sanitario en funcionamiento, ¿verdad? Que se ubique en zonas verdes, en general, en el caso más fácil o más óptimo, pues en el patio de la casa tenemos el sistema de drenaje. El nivel freático debe estar a una profundidad mayor a 1.5 del fondo de la zanja, como mínimo. La tasa de infiltración debe andar entre 2 minutos y 24 minutos. Ahora vamos a ver qué significa tasas de infiltración bajas y tasas de infiltración altas. Y el cumplimiento de los retiros, que es lo que hablábamos de la tabla anterior. Sistemas permitidos. Aquí lo importante es que en los últimos reglamentos eliminaron, que era una herramienta muy utilizada, eliminaron por no colocar pozos de absorción al final de los drenajes. La configuración de la zanja, ahí vemos las dimensiones, con sus condiciones mínimas. Siguiente, por favor. Juan Carlos, una preguntita. Si es que me ponen ahí que se escucha un poco como recortado, ¿no? ¿La diadema no será o sin diadema no se escuchará mejor? ¿Cuál diadema?
lo que Ah, sí, sí, pero es que está integrado. ok, está bien, entonces sigamos ahí. Gracias. Disculpen, en muchas salas, si me llaman, procuraré conseguirme un mejor micrófono. Gracias, gracias. Con mucho gusto, don Carlos. Sigamos. Ok. Ok. En todo caso, valga, este es, digámoslo así, una charla introductoria. Yo al final de la charla voy a dejarles mi correo electrónico para consultas por escrito y yo con mucho gusto contestaré todas y ampliaré más el tema. Esto es más que todo para darnos una visión general de lo que es este sistema. En la elaboración de la memoria del cálculo tenemos metodologías de dimensionamiento. Aquí propongo este método, que hay varios. El Colegio Federado tiene una presentación de un ingeniero tecnólogo muy buena, pero es un poquito complicada. Este es un poco más simplista, ¿verdad? Como les digo, ¿cómo se llama? La forma en como ustedes calculen el volumen es discreción suya profesional, ¿verdad? Ningún otro profesional tiene la posibilidad o tiene, digamos así, el derecho de criticar su método siempre y cuando usted indique la fuente de donde obtuvo esa metodología, ¿verdad? Y la metodología que propongo es la metodología racional de Mara y Siantabi, que es muy buena. Como les digo, si alguien tiene interés en este procedimiento que es muy preciso y bastante simple, con mucho gusto vía el correo electrónico le envío toda la información. Los parámetros de diseño que se deben de disponer, pues evidentemente el número de personas a atender, ¿cómo se llama? El número de personas a atender, la población que va a atender el tanque, el caudal unitario es el que estableceremos vía el código federado o vía política de alcantarillados o vía alguna otra notación de orden aceptable, científica, que podamos demostrar, ¿ya? El tiempo de retención en días y el periodo de limpieza en años. Siguiente, por favor. Esta es la fórmula a la que hacía referencia, ¿verdad? Para el cálculo de volumen de sedimentario. No es la única, no es, y tampoco es que el Ministerio de Salud, hablo por la institución que he trabajado muchos años, exija una fórmula de cálculo de volumen única y específica. Lo que sí es una serie de parámetros que ahorita los que lo hemos estado conversando, lo del largo ancho del tanque, este, ¿cómo se llama? Y un parámetro que es importantísimo, que el volumen del tanque no exceda los 5 metros cúbicos. Si excede ese volumen, no está aceptado, entonces por reglamento se exige que se pase a tratamiento de aguas residuales por medio de una planta, ¿verdad? Valores típicos de Costa Rica, que esa es información que se maneja. El tiempo, el TRH sea de un día, ya es TRH recomendado de 1.2 a 1.5 días, y el caudal doméstico 120 a 200 litros, eso es para casa con un factor de retorno 0.8, que es el que hemos hecho referencia anteriormente. Siguiente, don Gerardo. Aquí vemos la fórmula ya con más detalle. La idea era precisamente esa, es la que yo les ofrezco en esta charla. Ustedes pueden evidentemente investigar y buscar la que ustedes consideren. Eh, yo les voy a hacer referencia a una exposición que hice vía YouTube, un canal en donde está todo, sumamente detallado todo este proceso para aquellos que quieran pues, tener acceso a él. Adelante, igual, lo que estamos viendo ahorita son las diferentes fórmulas para los tres volúmenes que el método de Mara propone. Adelante. Aquí viene un elemento muy importante que es que tal vez nos vamos a concentrar un poquito más, y es el diseño del sistema de drenaje. ¿Por qué?
porque los reglamentos a los que hice referencia anteriormente, hay artículos específicos que indican cómo se debe presentar la memoria del drenaje, ¿verdad? Donde son los elementos por los que sufren mucho rechazo los profesionales cuando presentan dicha memoria. Elementos como, por ejemplo, que se debe de fotografiar el lugar en donde se hizo la perforación para hacer la prueba de drenaje, la prueba de infiltración, disculpen, ¿verdad? Georreferenciar ese lugar, ¿verdad? Georreferenciar ese lugar, y también el otro elemento importantísimo de estos cálculos, pues evidentemente el cálculo en sí mismo, que debe de ser por lo menos ocho pruebas o 8 mediciones para obtener la velocidad de infiltración dentro de su suelo. Adelante, por favor. Aquí vemos cómo calcular precisamente la longitud de zanjas, ¿verdad? Utilizando esta expresión que está en el mismo reglamento de uno de los reglamentos a los que hacía referencia. Y esa imagen es proporcionada por el mismo reglamento para establecer que debe ser colocada a la hora de la memoria, colocar dentro de la memoria, que ustedes van a respetar ese dimensionamiento y esa distribución del drenaje. Adelante, por favor. Según el decreto número 39.887, esta es la estructura que debe traer la memoria de cálculo. Como les digo, esta es una estructura solicitada, una recomendada. Los contenidos, exceptuando ciertos parámetros, que son la libertad del profesional, precisamente de este ejercicio, debe traer por lo menos información general, evidentemente la ubicación, dirección, propietario, lo que indique para ubicar de dónde es la memoria, el sistema que se propone, que en este caso, esta memoria pues, se utiliza también para plantas de tratamiento, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la justificación del tipo de tratamiento. Nosotros escogeremos en este caso muy específico el uso del tanque séptico. Y los parámetros de diseño, carga hidráulica, carga contaminante, criterio de diseño utilizados, que los vimos anteriormente en la página. Siguiente, por favor. Continuando con el contenido, pues también el dimensionamiento del tanque. La calidad del efluente se refiere al uso en plantas de tratamiento. Lo puse para que pues, lo tengan como referencia, pues en el día de mañana, pues les toca también diseñar una planta de tratamiento, que contrario a lo que se cree, no es tan difícil. Tiene sus cositas, como dicen, su problemática, pero no es tampoco muy complicado. Los anexos propios, ¿verdad? A indicar en la memoria, sobre todo en el caso nuestro, las pruebas de infiltración, que como les decía, lo importante son las fotografías de los agujeros, la ubicación con respecto al lote, la georreferencia, por medio de GPS, y, ¿cómo se llama? Y evidentemente la fecha que se... Adelante, adelante. Ahora, asunto muy importante. Errores comunes a evitar. Errores de dimensionamiento, subestimar el volumen del tanque, no considerar factor de precipitación en drenaje. ¿A qué se refiere ese factor de precipitación? Nosotros vivimos en un país extremadamente lluvioso y en algunas zonas llueve de más. Entonces, eso está considerado dentro del reglamento para efectos de que la zona a la que está destinada a hacer el drenaje, pues si sufre del embate de la lluvia, dependiendo del lugar, pues entonces se le castiga con un factor, digamos, para aumentar la longitud del drenaje, dado que el suelo se encuentre más saturado que lo de costumbre. Ese factor, por lo general, en Costa Rica anda alrededor del 2.5 y ese es el recomendado, ¿no? Usar relaciones largo-ancho inadecuadas, o sea que
en los cálculos viera que ustedes están escogiendo la proporción 2:1, por ejemplo, cuando la que se recomienda es 3:1, que debe ser concordante con los planos constructivos, que ese es otro fallo que se nota mucho. Nada, a ustedes les da, por decir algo, 1.83 y 320. ¿Verdad? Entonces, en los planos no dice eso. ¿Verdad? Probablemente se les escapa y se queda algún diseño anterior y queda eso en planos. Es un cuidado que hay que tener, pero ya eso es más que todo de planos constructivos. Verificar el tiempo de retención mínimo, hay que indicarlo en la memoria. Entonces, si no se indica, el profesional que revisa la memoria va a considerar eso como una falla. El señalamiento de planos constructivos de los linderos y respetos, ¿verdad? A distancias, esos son errores de ubicación, vienen ahí bien indicados, ¿verdad? Hay una que por lo general es muy raro, es una situación muy extraña, muy poco, eh, digamos, realmente poco usual, que es que alguien coloque un drenaje pues, en una pendiente muy pronunciada. Pues evidentemente eso no va a funcionar. Por eso es un cuidado. Errores de diseño, eso se establecieron ahí precisamente para no omitir algo tan simple como decir omitir dispositivos de entrada y salida, ¿verdad? Alguien que tal vez en su afán de ser economista, pues coloca la tubería y no pone una T a la entrada ni una T a la salida, ¿verdad? La figura es esta en cuestión. Sistema de ventilación, personalmente tengo mis serias dudas sobre eso, pues es una recomendación que la existe en en la literatura que he consultado, pues que se dice que el tanque debe tener un sistema de ventilación. Los norteamericanos recomiendan pues, que se lleve un tubo de ventilación hacia el que sigue la misma edificación y se eleve al techo y para que se eleve por encima del techo esa ventilación. Algunos dicen que porque la producción de metano es tal que pueda representar un peligro para, ¿cómo se llama?, de explosión. Pero para representar un peligro de explosión, ahí es donde yo discrepo. Tendría que haber alguna chispa, pero bueno, todo es posible. Pero digamos que está normado y entonces hay que respetar. Errores de diseño, como les decía, aunque nosotros vivimos en un país sísmico, hay una consideración de carga sísmica, es claro que alguien se sienta a hacer diseño. Por general se va uno al tanque típico de blog, con blog relleno y varilla, ¿verdad? Pero alguien que sea purista, que quiera hacerlo con esa conciencia, pues debería considerar situación de diseño por cargas sísmicas para el diseño del tanque. Adelante, Gerardo. Les ofrezco aquí un ejemplo de cálculo, ¿verdad?, para que lo tomen como de... Se me dijo que la charla iba a ser grabada, pues ahí les quedará para que lo sigan y practiquen, digamos. Si tuvieran dudas, puedo insistir. Solamente tienen que escribirme ahí al correo que va a aparecer al final de la charla y yo con mucho gusto les aclaro cualquier duda. Siguiente, por favor. Esa es la continuación, ¿no?, continuación del ejemplo del cálculo, donde se calculan los tres tipos de volúmenes y el tiempo de retención que debe ofrecerse dentro de los resultados de la memoria y por último el volumen. Noten que este ejemplo dio que el tanque séptico recomendado es de 5.5 metros cúbicos. Aquí tenemos una situación de criterio y dependerá también del profesional que revise. En mi opinión, perfectamente se podría utilizar este tanque. Pero nunca faltan los que son muy apegados a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Y entonces rechazarían porque dicen que los 5 metros cúbicos. En mi opinión, no sería válido, pero bueno, digamos, eso es una situación pues que hay que enfrentarse, ¿verdad? Son 85 áreas rectoras y en cada área rectora no hay uniformidad en ese sentido total, ¿verdad? Hay un criterio de revisión que pudiéramos decir total y absoluto,
Entonces no faltará alguno que considere que es un motivo de rechazo. Adelante, don Gerardo. Ese es con respecto al mismo del dimensionado del tanque, ¿verdad? Y la forma como se calcula el tanque, las dimensiones. Estas serían las dimensiones teóricas. Nosotros deberíamos de indicar en planos constructivos las dimensiones constructivas que deben ser como mínimo iguales a estas o superiores. Adelante, don Gerardo. Es, en igual forma, les muestro un ejemplo de cálculo de drenaje para ser utilizado Aquí está la arroz, vea, Marco. O sea, para el cálculo del drenaje. El que sigue, don Gerardo. Ahora, vamos a tomar, detenernos un momento para hacerlo con mayor detalle, lo que exige cada uno de los reglamentos. Nos vemos con el del artículo 19, que es el de las pruebas de infiltración, que es el decreto 39887, ¿verdad? Que dice que el contenido del reporte de resultados de la prueba de infiltración es como se indica ahí. Vean lo de la fecha de realización de la prueba, indicaciones referenciadas de las pruebas, ¿verdad? La profundidad y también referidas a la lámina en vista en planta del proyecto. O sea, se debe agregar pues en dónde se hizo la prueba con respecto a la posición del lote y de la edificación. La profundidad de la medición, esto está ya normado, inclusive el Colegio Federado tiene en sus documentos una propuesta muy completa de precisamente cómo se debe de hacer la prueba de infiltración y la profundidad de nivel freático. Eso implicaría, pues, en una forma muy simplista, pero hacer una excavación para tratar de determinar que el nivel freático, más que todo, no esté a flor de suelo, ¿verdad? Porque entonces el sistema de drenaje no funciona. Adelante. Aquí, eh, esto, algún persona, digamos, desconfiada, porque ese es el nombre, propuso esto de colocarse en el decreto, a juntar fotografías del sitio en el momento en que se realizan las pruebas. Y eso es un voto de no confianza en la honorabilidad del profesional, pero bueno, está en el decreto y entonces hay que respetarlo. Los resultados de la prueba expresados en tasas de infiltración, ¿verdad? Y nombre y firma del profesional responsable incorporado al colegio. Adelante, ¿verdad? Este es también, como les decía, lo que establece el artículo 17 del decreto 42075, establece cómo debe ser la memoria de cálculo de las zanjas de infiltración. Vean que lo que se refiere es qué contenido debe tener, ¿verdad? No las fórmulas, ¿verdad? No las fórmulas, eh, no se revisa las fórmulas, insisto. Lo que se revisa es un asunto de formato y de contenido. Acá lo que dice claramente es que el cálculo de consumo real o proyectado debe hacer a partir de la dotación de agua del proyecto, pues afectarlo por un factor de retorno no menor a 0.8. La norma es 0.8. Entonces tenemos que se castiga, ¿no? Y si fuera 100 litros, entonces 0.8 es 80 litros. Calcular la velocidad máxima de aplicación y calcular el área de infiltración requerida, para recalcar el hecho de que está normal. Adelante, señor. Yo tengo un canal, lo tengo desde hace como 4 años, un canal dedicado a colocar
información sobre ingeniería y otros aspectos ahí. Tengo como 2000 videos, evidentemente. La idea es como cuando antes uno se sentaba donde el dentista y que le daban una revista a leer artículos básicos, pero que informativos. Ese es el propósito. Dentro de de ese canal, tengo este video que es muy completo, lo hice con inteligencia artificial, los asistentes, una información que yo contaba ahí. Se los recomiendo para que echen una ojeada, lo bajen, eso no tiene ninguna restricción, por si quiere ampliar el tema. Adelante, adelante, ya casi terminamos. Ok, me imagino que deben haber preguntas. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias, don Carlos. Compañeros, si alguno tiene alguna pregunta para don Carlos, sería una maravilla que podamos preguntarle alguna duda, por favor. Don Carlos, compañeros, ¿alguna consulta que quieran hacerle a don Carlos? Don Gerardo, don Carlos, ¿me ¿Cómo, escuchan? cómo le va, don Sí, señor. Gustavo? ¿Cómo has Muy estado? bien, muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a ambos, excelente presentación, muy claro todo. Eh, lo primero más bien sería una solicitud, la diapositiva donde estaba la información de don Carlos se desplazó muy rápido, no sé si fue lo único que no tuvo tiempo de tomar la información. Creo que es la última diapositiva. La del correo electrónico. Sí, Sí. señor. Don Carlos, tal vez si lo puede pasar al chat. En el chat puedes escribir el correo electrónico y el teléfono, por favor. Y la Sí, página de YouTube, si no es mucho la molestia. eso es muy sencillo. El Sí. correo es más fácil decirlo que escribirlo. Ok, Canano, Canano sí. 780220. Es que, don Carlos, ves que se escucha como medio interrumpido, entonces tal vez puedes escribirlo por ahí en el chat, por favor. En el chat, ya encontré. Les ruego me perdonen, pero No se preocupe, no soy muy, en la no parte soy muy inferior, ducho. en la parte inferior abajo dice chat, ahí Sí, ya lo vi. ahí lo conectas y a mano derecha te aparece una cajita de diálogo. Ahí Sí, dice que señor. envía el mensaje, ahí puedes escribirlo. O si me lo envías por la imagen por teléfono, yo le escribo mientras que los compañeros preguntan. Creo que ya se fue Perfecto. el correo. Y en YouTube, ¿Ok? Puedes anotar el número de teléfono también, don Carlos, si es tan amable. un momento, por favor. Y en YouTube el canal es Canano y el nombre ustedes entran al canal, les piden tanques éxicos y aparecen varios inclusive. Ah, genial. Don Carlos, Y muchos, den un segundito para, pregunta don Carlos que si esa presentación se puede compartir. ¿Usted me la puede por supuesto, compartir? Entonces, usted me la podría compartir para yo, yo compartirla en el chat de la proyectar. de, la de, ¿cuál de presentación? La de Esta Design es, un canal. esta presentación. Sí, no, yo le envié, la que le envié por el correo es de ustedes. Ok, perfecto, ya la tengo, compañero. Yo la voy a compartir en el chat de proyectar. En todo caso, vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, me lo hacen llegar por el correo y yo con mucho gusto les amplío o les investigo. Pregunta Raquel Mirón que si colocar varios tanques sépticos plásticos redondos en serie funciona para la proporción 3:1. Yo creo que se nos fue don Carlos. Compañeros, ¿alguien me puede decir si me escucha a mí?
Perfecto, se escucha bien, Gerardo. Brian, Sí, correcto, así se escucha. entonces creo que fue don Carlos que se fue, ¿verdad? Sí, de hecho ya se desconectó del todo, me parece. Se, Sí, des- ya se desconectó, sí. Se desconectó, sí, creo que seguramente tuvo alguna falla. Es que, vieras cómo nos costó conectarnos. Vieron que están fallando la transmisión de él, ¿verdad? Más bien fue como muy claro. Vean, compañeros, de todas maneras, la presentación yo la tengo y la voy a subir al chat de proyectar. Y ya la voy a subir para que ustedes tengan esa presentación. Y si tienen alguna duda o quieren el contacto de don Carlos, también voy a tratar bueno, ahí está don Está de Carlos. Ya, vuelta. Don sí, Carlos, señor. es que te había sido, don Carlos. Sí, no, de repente se fue y me dice, voy intentando reconectarse de nuevo y ya volví. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Yo creo que sería muy importante. Don Carlos es de las personas que tiene un amplio conocimiento en ese tema de los tanques sépticos. Si alguien quiere más preguntar, el Gerard, tal vez la de la estoy colega, abierto. la de la colega, la relación de 1 a 3 y se utilizan tanques circulares plásticos. Don Carlos, ¿me escucha? Solo oí tanques de circulares plásticos. Don Carlos, me parece, y yo también tenía una duda similar, porque inclusive en ciertas zonas del país están pidiendo más que tanques sépticos, sistemas de doble etapa, fosas mejoradas, y muchas de ellas se consiguen en el mercado como cilindros, como figuras Ya, cilíndricas. No sé si habrá una equivalencia. En algún momento yo la aproximé por volumen, pero no respetando la relación largo de ancho. 1:3, 1:4. Sí, sí, claro. Mire, vea, voy a darle dos criterios, el criterio profesional, personal, y el criterio, digamos, reglamentario. Y como les repito y como dije en un momento de la charla, lamentablemente hay funcionarios que no ven la letra de la ley, no ven el espíritu de la ley, sino la letra de la ley. Se rechaza mucho, se rechaza, algunos profesionales son obcecados en ese sentido, se rechaza mucho si no hay la relación esa 1 a 3, porque el reglamento así lo dice, ¿verdad? Y a veces no acepta un razonamiento teórico-práctico de ese tipo de tanques, ¿verdad? Que su único detalle es ese, no tienen esa relación 1 a 3. Buscando desde el punto de vista teórico, en el sentido de que, como les decía, la gotita de agua entra en el extremo de inicio y que tarde por lo menos el tiempo de retención hidráulico proyectado o calculado. Si usted en su sistema ese tiempo de retención lo puede demostrar que se da, yo no le veo ningún inconveniente a ese uso, pero ese es mi criterio a nivel personal, Ok, muy claro, muchísimas gracias. a la hora. Don Carlos, mucho gusto, Brian, de Pérez de León. Don Carlos, igualmente pensaría yo desde el punto de vista práctico, como dice usted, que al colocar varios tanques circulares en fila, por decirlo así, también, aparte que podría eventualmente llegar a cumplir con el 1-3, ¿verdad? Me da también la separación entre tanques, o sea, creando como cámaras divisorias para evitar que se pasen partículas de sólidos, ¿verdad? Y así ir disminuyendo ¿cómo se llama? Este, el movimiento de aguas internas, ¿verdad? Y lograr que al final me salga prácticamente solo líquidos y no sólidos. También pienso que en cierta forma ayudaría, ¿verdad? Obviamente comprendo que un solo tanque tenía ese problema, ¿verdad? Que como entraba prácticamente salía casi que inmediatamente. Entonces, de ahí la relación de 1 a 3, ¿verdad? Pero pienso que eso, o sea, que colocar varios únicos, ¿verdad? En fila, podríamos lograr eso. Hablemos de un sistema como en serie. Sí, señor, en serie, sí. Sí, concuerdo con usted en el sentido de que eso cumpliría con el criterio, llamémoslo así, la filosofía de este sistema, en el sentido de que la gotita de agua se lleve su tiempo de retención hidráulico, ¿verdad? Para llegar al punto de salida. Eso tiene dos propósitos, pues evidentemente, como hablaba, el de que las bacterias tengan oportunidad de ir atacando
sobre todo la materia orgánica, irla atacando en ese camino. Si no lo hacen, pues puede suceder que salga materia orgánica sin tratar, sólida, a los drenajes y colmate los huequitos y entonces más bien saque de operación el drenaje. Por ahí está el propósito. Pero sí coincido en que debería, que es práctico eso, ¿no? Esos tiempos, que el agua que ya llegue al drenaje, pues haya pasado un buen tiempo dentro del sistema. Perfecto, gracias. Pregunta de Raquel Mirón que sí, ¿qué considera del FAFA? Dice que ha tenido muchos problemas con ese tipo de sistema y que ha Mire, tenido que hasta sustituirlo. sí, yo no soy un convencido de ese sistema tampoco. Nada, ¿cómo se llama? Flujo ascendente, pues como todo sistema tiene sus condiciones de constructivas y condiciones teóricas para las que trabaja en forma óptima, pero lamentablemente no es eso lo que se nos da en nuestro ambiente. Entonces, yo al menos personalmente no lo recomiendo. Nada, ya claro, a veces algunos dicen, bueno, es que lo que yo tengo aquí voy a poner un caso extremo. Yo tengo es que un servicio sanitario de un puesto de vigilancia allá en un lugar remoto y entonces, ¿para qué hacerle un tanque séptico con un sistemita de estos simplista? Y ahí cumpliría, ahí se daría. Pero al menos, repito, insisto, personalmente yo el Papa no le tengo mucha fe. Consulta al arquitecto Eddie Méndez que comentar de los tanques mejorados que algunas municipalidades solicitan y que le incorporan un filtro anaeróbico. Sí, igual, veámoslo de esta forma. Si yo logro demostrar teóricamente, ¿verdad? Ya constructivamente, ya, pero en un punto, si yo logro demostrar teóricamente que se cumple la filosofía básica del sistema le hace que darle oportunidad a las bacterias de que degraden la materia orgánica y le den ese, yo no le veo ningún inconveniente. Y lo del filtro, pues evidentemente lo que busca es evitar precisamente que lo que salga ya del sistema de drenaje, pues sean las aguas insólidos, ¿verdad? Sea, no es, vuelvo a repetir, no es agua potable, es agua evidentemente no es de consumo, pero que salga solo agua para que los drenajes pues trabajen eficientemente. Eh, Don Carlos, pregunta a Esteban que últimamente me han tocado varios proyectos en donde solicitan dejar previstas para futura conexión a red de cloacas. ¿Dónde recomiendan dejar esas previstas y qué tipo de previstas debería de ser? Mire, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque primero habría que estimar dónde iría la red, ¿verdad? Por lo general, hablemos de un caso muy común. Tenemos una urba que por diversas circunstancias, la urba se construyó y se autorizó, porque no había posibilidades en ese momento, de ese que se autorizó el del tanque seco. Ahora, el detalle está en que dónde van a ir las tuberías recolectoras de las aguas a tratar del sistema ya colector general, que van a ir a la vía. Entonces, el punto óptimo de colocación de ese sistema sería aquel que permita la menor distancia entre la casa de habitación y ¿cómo se llama? Y el posible ubicación del sistema recolector. Ahora, ¿eso qué implica? Así como lo estoy exponiendo. Pues pongamos una casita pequeña en un lote de digamos, 70, 80 metros cuadrados que tiene drenaje en el patio. Nada, tiene un tanque séptico en el patio. ¿Dónde colocaríamos el sistema? Tendríamos que colocar una prevista del sistema que se conecte al frente de la casa para que haya a su vez a la casa. O en su defecto, colocarlo el sistema previsto a la conexión antes del tanque séptico y evidentemente llevar esa tubería con las pendientes respectivas hacia el punto que va a unirse con el sistema recolector general a futuro, ¿verdad?
Gracias, don Carlos. Daniela, mañana te escribe la arquitecta Tatiana Jiménez para hablar al respecto del ingreso al grupo. Un segundito, aquí hay otra consulta de Kristen. Y con respecto al drenaje, ¿cuál es la manera correcta de las capas, a cómo van los materiales y cuáles materiales son aptos? El decreto, como les decía, en la charla se ve una figura que está inclusive, está normado. ¿Verdad? Es una recomendación casi que como diría alguien por ahí, o sí, ¿verdad? El de cómo debe de colocarse las diferentes capas de, de material y de los espesores. ¿Verdad? Les recomiendo pues referirse o al decreto para que lo tengan de primera mano o en la misma charla viene la figurita. La charla no está muy clara, pero ahí viene la figura de cómo se deben colocar esas capas y los diferentes espesores. Ahora, si quisiera ser un poquito más purista, más detallista, pues entonces consultar, ¿verdad? Hoy en día, permítame sacar a relucir un pequeño, digámoslo así, entusiasmo de parte mía con el respecto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hacerle una consulta de inteligencia de cuál sería la recomendación del sistema de drenaje de acuerdo a la condición del terreno. Inclusive, uno le puede preguntar, mire, yo pretendo hacer un drenaje en tal lugar de Costa Rica. ¿Cómo recomendaría usted hacer ese drenaje? ¿Verdad? Y la inteligencia por lo general es bastante eficiente, ¿no? Sobre todo el Gemini. El chat GPT, los problemas es que con todo le cobran a uno. Don Carlos, pregunta la arquitecta Raquel, cuando el nivel freático en un terreno es muy alto, ¿usted qué recomienda para hacer un buen drenaje y que el tanque séptico no se llene de agua? Mire, como dicen, la respuesta está en la misma pregunta. Si el nivel freático es ocasional, ¿verdad? Le hace, bueno, es que ni aún así, ¿verdad? Si el nivel freático está muy cercano al drenaje o inclusive lo supera, sistema de drenaje ya no es viable, ¿sabes? Porque evidentemente se va a filtrar, va a ocurrir al contrario de lo que se pretende. Lo que va a suceder es que las aguas existentes por el nivel freático alto van a penetrar al drenaje y se van a ir al tanque y entonces van a sacar de operación al tanque. Gracias, don Carlos. Brian, tenía la mano levantada. Sí, era para aportar también ahí a lo que, pues la pregunta para futuro conexión a red de cloacas. Yo estoy involucrado revisando el plan regulador que se iba a hacer acá en Pérez, que lastimosamente se frenó. Y dentro de lo que estábamos analizando era prácticamente eso, de que queríamos incorporar en el plan regulador que se colocasen los tanques sépticos y drenajes al frente de la propiedad por varias circunstancias. Una, porque en la parte trasera casi siempre la gente no respeta, ¿verdad? Las áreas de ¿cómo se llama?, del drenaje y terminan construyendo encima, ¿verdad? Y donde más van a construir, la futura ampliación es hacia atrás de la vivienda, ampliando un cuarto, etcétera, nada, ¿verdad? No tanto al frente. Y además, porque al frente siempre sí, se supone que tenemos que dejar áreas de retiro, ¿verdad? Áreas verdes y todo. Y además pensando a futuro de una posible red de cloacas, ¿verdad? Que fuese más fácil de conectar y no tener que atravesar la casa, ¿verdad? Desde atrás. Y lo otro es también porque eh, la parte de áreas, ¿verdad? Que es más fácil tenerlo afuera y de limpieza, porque si tenemos que hacer la limpieza del tanque cada 2 años o máximo 5 y lo tenemos en la parte trasera y ya construyeron, hay que atravesar con la manguera del cisterna toda la vivienda, ¿verdad? Entonces, se estaba tomando muy en serio acá en la zona de Pérez de León, acoplar eso y cambiar que los tanques sépticos fuesen al frente de la propiedad y no en la parte posterior. Gracias, Brian. Cristel, la arquitecta Tatiana Jiménez te va a escribir para hacerte unas consultas antes de ingresarte al grupo. Don Carlos, vamos a ver si tenemos, ya no tenemos más mensajes aquí. Don Carlos, no sé si algún otro compañero quisiera aprovechar el momento para hacer más consultas a don Carlos. Bueno, pareciera que no, don Carlos. A mí nada más me queda agradecerte esta charla tan buena. Mañana yo incluyo esta charla al chat de Proyectar, más ahora mismo la incluyo
y para que la gente tenga la información al respecto. Ya tienen los números de teléfono de don Carlos y tienen el correo electrónico para que quieran escribirle para alguna consulta adicional. Don Carlos, no sé si tiene algunas palabras para poder terminar la charla. Sí, permítame una pequeña reflexión sobre estas cuestiones, ¿verdad? Hay evidentemente en todas estas situaciones hay dos, dos lados del escritorio, ¿verdad? El profesional que presenta su proyecto a someterlo a una revisión y el que lo revisa. Cuando hagan memorias de cálculo, en realidad casi que cualquier documento, es recomendable que piensen en alguna forma que ustedes son los que van a revisar el proyecto con ánimo de constatar que es el cumplimiento de las normativas. Entonces, siguiendo esa forma de pensar, les recomiendo que toda documentación que presente la consideración de entes públicos siempre hagan referencia de dónde obtuvieron la información, que respetando el artículo tal, cierto que hay que escribir un poquito más, pero es conveniente porque entonces el profesional que revisa el proyecto ve que ustedes este, son, son conscientes de que tienen que respetar ciertas normas y que las tomaron en cuenta. Algunos pues hacen unas memorias de cálculo que lamentablemente deja mucho que desear, pero de esa forma, aunque exige un poquito más de trabajo, les va a dar menos dolores de cabeza. En todo caso, estoy a la orden de ustedes. Si algún día tienen otro tema, o el tema que a mí me fascina, que ahora estoy, que es el de las famosas inteligencia artificial, de cómo hablarle a la inteligencia artificial desde el punto de vista técnico, con mucho gusto hablaríamos en una ocasión futura. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias y compañeros, muchas gracias por la atención en esta noche a esta charla tan interesante. Don Carlos, las puertas de Proyectar están abiertas para usted, para cuando tenga otra charla o que quiera compartirnos. Bueno, de eso se trata Proyectar, de estar siempre abierto a brindarle a los arquitectos de Costa Rica la mayor información posible, técnica, teórica y lo que podamos aportar y nos podamos ayudar. Yo personalmente te agradezco muchísimo. Creo que no es la primera vez que nos vamos a ver. Nos veremos más adelante en otras charlas y compañeros, tengan todos muy buenas noches, don Carlos, y vamos a estar para servirles siempre. Un abrazo muy grande. Bueno, Ok, muchas gracias. Voy a detener la grabación.